Los suprahumanos aparecieron de repente y dividieron a la humanidad en dos tipos de personas, pero todo continuó igual. Estos sujetos con superhabilidades se integraron al sistema corrupto, lo defendieron y se convirtieron en armas humanas de destrucción masiva. Pero los que apretaban el gatillo siguieron siendo los mismos de siempre. Julek Diamandis es Decurión, el supradalid más poderoso de su tiempo. Sus capacidades aún no han tocado techo. Siempre ha querido hacer del mundo un lugar mejor, marcar la diferencia. No se lo permitieron. Ahora es el momento de cambiar las cosas. Como líder de la facción Cero, tiene la oportunidad de enfrentarse al orden establecido y trazar junto con sus compañeros de equipo un nuevo camino para el ser humano. Aunque para ello deban desplomar el castillo de naipes en que se ha convertido la sociedad moderna. No se lo van a poner nada fácil. Antonio Runa es un divulgador, podcaster y escritor español, especializado en fantasía, ciencia ficción y terror. Lleva ya más de 15 años generando contenido en internet, especialmente podcast, ¿no? La mayoría le conocéis por ser el director y principal voz del ODE, ¿no? De la órbita de Endor, uno de los podcasts más veteranos y prestigiosos del género pues, desde 2011, si no me equivoco, y del cual tengo la fortuna de formar parte como colaborador. Este programa destaca por sus análisis profundos, extensos y bien documentados de cine, series, libros, cómics y en algunas ocasiones videojuegos. Pero hoy Antonio no está aquí tanto en calidad de podcaster como en calidad de escritor, porque además de podcaster es novelista. Ha publicado un ensayo y ya con esta de la que vamos a hablar hoy, 4 novelas. Las conoceréis, pues que son La chica gris, La materia de las sombras, que compondrían un poco su saga del protagonista Isaac Zarco, y luego tenemos El foso de los olvidados, novela de fantasía épica, y la que nos trae hoy a la conversación con Antonio, que es Supradalid. Supradalid, ¿vale? Una novela, un thriller, sí, un thriller de superhéroes, que viene un poco a trabajar y a manipular algunos tropos y subvertir muchas de las ideas típicas del género. Vamos a dedicar un ratito a hablar con él y ¿qué os puedo decir? Os invito a quedaros toda la conversación porque Antonio es un tipo que si no le conocéis, si no lo habéis escuchado nunca, creo que os va a sorprender. Su capacidad de expresarse no está al alcance de mucha gente. Dicho eso, no nos entretendremos más, vamos allá. Bienvenidos una semana más a La Grieta Disforme. Una vez más, tenemos aquí en La Grieta Disforme a Antonio Runa. Antonio, ¿qué tal estás, amigo mío? Pues muy bien, siempre bien aquí con amigos de verdad. Me alegra mucho tenerte porque, honestamente, me hace ilusión que cada vez que sacas una novelita nueva, te gusta pasarte por aquí. Y debo decir que aquí, este ejemplar que ya por fin tengo en mis manos, me está volando bastante la cabeza. El género de superhéroes, Antonio, mira que está trillado, pero, amigo, parece un cliché, pero creo que con esta novela te has superado un poco. O sea, mira que habitualmente destacan tus trabajos por tener un ritmo muy intenso y que una página te lleve a la siguiente, pero habiendo leído tus otras 3 novelas y el ensayo que hiciste sobre Batman, creo que esta es la que más se siente como leer un cómic, macho, de pasar a la siguiente página todo el rato. Y a mí me gustaría saber, lo primero de todo es, ¿qué te inspira a ti para haber escrito una novela de superhéroes? Bueno, básicamente las cosas como son. A mí me gustaría hacer cómics, ¿vale? Me gustaría dibujar y me gustaría hacer mis propios guiones y sacar mis propios cómics, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese barco ya está perdido. Y hacerlo con IA no creo que sea. Porque ahora sí tenemos la oportunidad de hacer esas cosas, ¿no? Pero bueno, como me metí en esto de la literatura, pues bueno, era una cuenta pendiente que yo tenía, ¿no? Porque esta historia se lleva arrastrando desde hace 5 años. O sea, antes de que sacara La chica gris, yo ya tenía las primeras 70 páginas de este libro, que luego es verdad que algunas cosas han cambiado, pero las primeras secuencias se han quedado tal cual. O sea, el germen está ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo es que soy un gran fan del género, ¿no? Yo sé que
yo no diría que el género de los superhéroes esté trillado. Lo que pasa que sí es cierto que ha pillado una fama que nadie esperaba, que se ha puesto muy de moda, que gente que no leía cómics de repente empezara a ver pelis de superhéroes, pues es una cosa que ha pillado a todo el mundo por sorpresa, que se haya convertido durante algunos años en el género cinematográfico estrella, que era eran las películas que más dinero daban, pues eso era una cosa que no esperábamos, ¿no? Ni el Richard Donner, no, ni el Superman de Richard Donner, ni ninguna otras películas, el Spider-Man de Sam Raimi y todo eso. Aunque eso ya casi fue el inicio, ¿no? Spider-Man de Sam Raimi, X-Men, casi es el principio de todo este nuevo hito, ¿no? De los superhéroes, pero es verdad que antes era como decir, joder, o sea, es un género de riesgo incluso cinematográficamente hablando, ¿no? Y como es un género que yo conozco y que yo domino y que ha estado ahí presente en mi vida desde el principio, desde que leo cómics, han estado los superhéroes ahí, pues ya que estoy en esto de lo literario y que, bueno, pues me puedo defender, en él quería contar esta historia. Primero porque creo que por mucho que se haya puesto muy de moda y ahora esté un poco como requemado audiovisualmente, pero porque lo han machacado a tope. Entonces, es normal que ahora mismo, pues la gente normal, los que no veían pelis de superhéroes y no han leído un cómic en su vida, pero de repente empezaron a ver todas esas películas, ya estén un poco cansados. Pero eso no significa que los cómics de superhéroes hayan perdido frescura y demás, aunque es verdad que ahora mismo atravesamos una etapa extraña, pero siempre va a haber excepciones, ¿no? Yo creo que al final siempre el cómic de superhéroes siempre resurge, ¿no? Pero es cierto que para la cultura popular, para el público generalista, pues ahora mismo ya está como probablemente pasado de hecho, ¿no? O sea, le han dado tantas vueltas a la plancha que ya la carne está quemada, está ya tostada. Pero precisamente por eso, y antes de que vaya peor, y aunque yo creo que ahora hay una especie de resurgimiento, breve, muy breve, pero yo creo que sí que hay un piquito. Probablemente era el momento de sacar esto, porque era o sacarlo ahora o callar para siempre ya, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es verdad que es una novela que ha tenido una travesía un poquito larga, porque al principio, bueno, ya me dijeron desde la editorial que quizá no era el género más recomendable en ese momento, pero bueno, yo la acabé, porque dije, yo la voy a acabar y luego ya veremos. Y bueno, en vista de que no tenía ningún otro trabajo terminado más que ese, pues era como, bueno, pues que sea la novela de 2026. Porque bueno, yo como sigo con con mi manía, ¿no? De sacar una novela por año, pues bueno, esta era la que tocaba. No es mala manía, también te digo. Ya quisieran muchos sacar una novela al año y tú sacas una porque no te dejan sacar más, porque yo sé de buena tinta que las ideas te brotan de la cabeza. Y bueno, la novela, aunque todavía no me han dicho si sí o si no, no me lo han confirmado, pero técnicamente la novela de 2027 ya está entregada, ¿vale? Pues, Antes de sacar la novela de este año, ya tengo la del año siguiente, pero bueno, y ya quiero escribir lo siguiente, pero bueno, no quiero adelantar cosas. De momento vamos a centrarnos en Supradalid, esa novela cuyo título todavía no has dicho. no, es en serio. He enseñado el libro, pero no he dicho el nombre. Y además el nombre me parece bastante curioso. Porque, bueno, a ver, Supradalid yo creo que de base, o sea, tú coges y ves una portada así y yo creo que no engaña a nadie. O sea, nos encontramos a un ser, un hombre, que, bueno, podríamos dudar si es un superhéroe o es un supervillano, porque ese plano así, con la luz un poco desde atrás que ensombrece su frontal, te puede dejar dudas, ¿no? Y claro, Supradalid con esa A de en medio un poquito más grande casi que queda como un logo, ¿no? Un título corporativo. La cosa es que has dicho que esta novela se lleva fraguando pues más de 5 años, desde antes de La chica gris, que es tu primera novela. O sea, porque aparte de eso ya sabemos que tenías un ensayo, pero tu primera novela fue La chica gris. Y desde antes ya tenías esto empezado. Me sorprende, pero no. Porque, claro, sabiendo tu trasfondo como lector de cómics de superhéroes, pues me gustaría preguntarte, en base a esto, ¿qué te ha inspirado? Porque es habitualmente la inspiración es muy holística, ¿no? Tanto has leído, tanto has consumido, que seguramente pues, has despertado cositas en ti. Pero habiendo leído ya la mitad de la novela, me da la sensación de que coges un poco lo que a mí más me gusta. Ahora tengo todavía que leer el resto, veremos a ver. Y es
que los personajes se sienten humanos, lo cual a veces es difícil, y sobre todo que se sienten poderosos. Y a veces conjugar ambas es muy complejo, porque se me viene a la cabeza, por ejemplo, The Voice, una serie en la que yo creo que falla, desde mi prisma, le falla el aspecto humano, creo que son demasiado caricatura, oscura, y también luego está pues esa versión más luminosa, como podríamos tener un Batman, un Superman, que dentro de su nicho son pues héroes puros, ¿no? Y aquí en Super Adalid lo que me estoy encontrando es algo más realista. Y es curioso, porque la novela es de ficción, completamente de ficción, aunque se ubique en una tierra, es una tierra diferente, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es, ¿para ti dónde estaría ese punto dulce entre el héroe clásico y este héroe un poquito más deconstruido, más casi antihéroe? Hombre, vamos a ver, es que es complicado todo este tema porque al final yo creo que se puede reducir a una sola frase y es que en el fondo el superhéroe ya de por sí no deja de ser una persona que los superpoderes no le transforman su mente. Entonces, que es un poco la definición del dios antiguo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, ¿qué diferencia había entre los olímpicos y los héroes, ¿no? Que Hmm, vivían en la tierra, ¿no? A ras de suelo. Pues que los dioses olímpicos tenían superpoderes, ¿de acuerdo? Pero tenían mentalidades humanas, tenían personalidades humanas, tenían defectos humanos y virtudes humanas. Y así han sido todos los dioses, incluso, bueno, incluso los dioses monoteístas, sobre todo bueno, el que más conocemos, el del Antiguo Testamento, tú puedes hacerle un perfil psicológico, tú llevas esos escritos, lo llevas a un psicólogo o un psiquiatra y te hace un perfil psicológico de ese supuesto dios, ¿vale? Con unas personalidades, con unas filias, con unos problemas mentales, ¿vale? Porque está bueno, hasta aquí voy a leer en ese sentido. No quiero ofender a nadie más de la cuenta. Pero es verdad que al final los superhéroes son básicamente eso, ¿no? Son como los dioses olímpicos griegos porque su mente no se ve alterada. Son suprahumanos, son superhumanos, son metahumanos, lo podemos llamar como queramos, pero del cráneo para adentro son iguales, siguen siendo iguales, son personas normales y corrientes. El ser superiores físicamente no les lleva a ser superiores intelectivamente ni tampoco de forma esencial. Salvo, bueno, y de hecho hay un personaje en esta novela que es precisamente lo único que alteran, o sea, su superpoder es precisamente ser mental y está un pasito más allá de la humanidad porque cuesta hasta incluso identificarle como una persona, ¿no? La cuestión es esa. Entonces, yo creo que el superhéroe clásico básicamente son los dioses olímpicos. Es la mitología antigua llevada a la actualidad. Ahora a lo mejor no llevan togas y no llevan cascos con alitas, ni llevan rayitos en la mano, llevan trajes y tal, pero sí es cierto que básicamente son como los dioses clásicos, los dioses olímpicos. Y yo no creo que haya una eh, línea fronteriza entre el superhéroe clásico y el moderno. Yo creo que básicamente es lo mismo. Lo único que, bueno, está claro que al final las personas cuando tienen poder se corrompen y cuando tienen un poder absoluto se corrompen absolutamente. Y si tus poderes son muy, muy, muy tochos, es normal que la gente sueñe en hacer cosas que estén... Porque, y es así, y es una ley de vida. Si mañana a ti te salen superpoderes, ¿qué es lo primero que haces? No lo pienses mucho. Lo primero que vas a hacer es disfrutar de ellos, ¿vale? Si tienes superfuerza, aprovecharás tu superfuerza para pasarlo bien, para gozar, para ser mejor, porque claro, si tú tienes la oportunidad de teletransportarte, ¿vas a volver a coger un autobús? ¿Te vas a comprar un coche mejor? Si haces así y ya estás en el trabajo, si haces así ya estás en casa, puedes ir en la hora del bocata, puedes ir a almorzar a Taiwán, a un café que has conocido. Podrías incluso estar todo el rato huyendo del día, yendo de noche en noche, de fiesta en fiesta. Es a lo que voy. Al final, yo creo que todos los seres humanos querríamos superpoderes o bien para no dar, o bien para aprovecharnos de la vida,
para hacer cosas que no podemos hacer por norma general, tener más éxito con el género contrario, en fin, ese tipo de cosas. Y es que al final yo creo que no creo que haya una línea divisoria, ¿no?, entre lo que ha sido siempre, toda esa mitología de 3000 años antes de Cristo a lo que tenemos ahora. Básicamente es lo mismo. Los hombres de la Grecia antigua querían ser pues como Zeus o como Hermes y toda esta gente, pero las cosas como son. Ahora no querríamos ser como Spiderman o como Superman. A mí me encantaría hacerlo, ¿no? Claro. Pero todo eso conlleva el tema de la corrupción y es muy difícil mantenerse firme. Pero es verdad que los superhéroes de esta novela eh, han hecho lo que suelen hacer los superhéroes por norma general, que era lo que yo quería romper de base, y es se adaptan al sistema. Y es una de las cosas que a mí particularmente más me apenan, ¿no? Que al final es como, ostras, fíjate Nueva York, tío. La Nueva York de Marvel. Es que tiene un superhéroe cada 50 metros cuadrados, yo creo. Hay un montón, están todos ahí y sin embargo sigue habiendo delincuencia. Todavía hay gente que se atreve a tirar del bolso a una señora. Todavía hay gente que va al banco a atacarlo. Es como, ostras, no se acojonan ni siquiera un pelín. Em, Al final, los superhéroes no cambian nada y eso es lo que más me toca los huevos. Por eso yo quería hacer una novela donde sí que cambiaran las cosas. Y todavía lo podrían cambiar a más. Mm. Al final no sé si he respondido a tu pregunta o me he ido por las ramas porque tampoco... Ambas. Pero yo cuento contigo, Antonio. O sea, yo sé que si te lanzo una pregunta es porque quiero que llegues a la respuesta por el camino que tú elijas. Me parece guay. Además, es que has dado en el clavo con una de las cosas que yo pensaba, y es, ¿qué haría si tuviese superpoderes? Pues hay mucha gente de muchos perfiles, tantos como has dicho, pero yo también echo de menos ese apunte final. Probablemente exista mucha gente en el mundo, y yo me quiero incluir entre ese grupo de gente, que al menos intentaríamos mejorar las cosas. Intentar no siempre es conseguir y se pueden cometer muchos errores por el camino. Pero hombre, yo espero de un superhéroe que si, aunque el poder absoluto corrompe absolutamente, que es esa frase que no deja de ser cierta en gran medida, hay gente que a lo mejor no es incorruptible, pero tiene mucho aguante. Entonces, creo que me merece la pena, ¿no? A mí me merece mucho la pena leer una historia como esta, que desde el principio tú ya sabes que se está masticando algo. ¿Por qué? Porque está escrita de una forma muy particular que no me imaginaba que la fueses a escribir de ese modo. Y es que mezclas un poquito género epistolar, solo que en vez de cartas, lo que estamos es pues leyendo transcripciones de podcast, de interrogatorios, de documentales. Pero lo bonito es que está luego mezclado con una narrativa más habitual. Y eso facilita mucho la lectura. Entonces, tenemos esta mezcla tan chula, para mí, de, oye, me siento como que esto es el presente, estoy aquí ahora, pero ahora me lo estás poniendo fácil como escritor para hacer una lectura más ligera, porque todo leerlo en la cursiva o en el estilo guionizado de me están preguntando, les estoy respondiendo, eso que lo transformes en, de repente, estamos viviendo lo que pasó desde los ojos del protagonista que cuenta esa parte, a mí me ha parecido un acierto muy chulo y no había leído ninguna novela que tirase de esto, al menos de este modo. Porque epistolar sí he leído cositas, pero así mezclando, pues no me había topado nunca con nada igual. O sea que, ¿cómo se te viene a la cabeza hacerlo de ese modo, tan visual, tan, de hecho, adaptable a cine? Pues las cosas como son. Lo he hecho así porque yo creo que nunca se había hecho nada así, en el sentido de que sí, o sea, es epistolar en plan moderno, o sea, en plan de que haya cartas, pues sí, tú lo has dicho, ¿no? Hay entrevistas en podcast, hay fragmentos de documentales y demás. Pero aunque empiezan, digámoslo así, lo que va a leer el lector al principio de todos esos capítulos, aparte de la presentación de lo que sea, porque hay algunos personajes que hacen su propio diario y se pone una grabadora y se ponen a grabar. Entonces, al principio hay una transcripción literal de lo que están, pero que no dura ni media página. Y luego ya entra una narración novelesca de toda la vida, una narrativa típica. Hmm. Nunca me ha parecido muy creíble que en una novela epistolar, pues tipo Drácula, tú estés contando las cosas y luego de repente empieza a haber diálogos típicos de novela, porque tú en una carta si yo te escribo una carta a ti, te cuento una cosa que me pasó con mi madre, no empiezo a poner guión, diálogo X, pues dijo no sé quién, no sé cuánto, dijo no sé cuál, sino que te lo cuento tal cual, pues como te estoy contando ahora las cosas, ¿no?
Entonces sí que me gustaría que el lector pues empezara, o sea, porque mola, ¿no? Porque en algunos momentos hay interrupciones, ¿no? Estamos viendo un poquito ese pasado con una narrativa típica, o sea, la narración es normal y corriente, no es nada experimental. Pero de repente hay una interrupción porque el entrevistador dice, pero un momento, ¿pero está usted diciendo que realmente ocurrió esto o aquello? Tenemos un poco más de diálogo transcrito tal cual, y luego volvemos otra vez a la novela. No, nunca me lo he encontrado así hasta ahora, aunque a lo mejor sí que existe este experimento tal y como yo lo he hecho, puede que ya haya algún ejemplo por ahí, pero yo no me lo he encontrado. Lo mismo ahora alguien me dice, pues no sé quién autor dijo, lo hizo así más o menos en no sé qué libro. Yo no me lo he encontrado hasta ahora y lo quería hacer así, precisamente porque me parecía una cosa moderna. Esto ha sido una incorporación ya de cuando me propuse cerrar el libro, porque al principio no estaba, ¿vale? Era una narración típica y, y fue una idea que se me ocurrió y dije, oye, pues esto no está mal, podríamos hacerlo de este modo. Porque, y el simple hecho de convertir esa novela en epistolar facilitó un giro argumental que hay casi al final del libro, en cuanto tuve la idea, tuve también la otra idea, ¿no? De que al final el simple hecho de que sea epistolar también acaba siendo una trampa narrativa, ¿no? Es curioso este tema. Y bueno, básicamente, y ahí está el tema, yo es que quería hacer algo que fuera diferente. Y yo creo que Supradalid, dentro de que la gente puede decir, es que superhéroes, no sé qué, pero es que una novela no es el género, o sea, no es el medio para contar una historia típico del superhéroe. Lo normal es el cómic. Y ahora, por las películas y las series, ¿no? Pero no un libro, ¿no? Novelas de superhéroes hay, pero no hay muchas. Y quería que se sintiera totalmente diferente desde todos los puntos de vista, que no fuera una típica historia de superhéroes, y de hecho hay más cosas aparte de los superhéroes. De hecho, es curioso porque los superhéroes son la punta del iceberg, ¿vale? Hay muchas más movidas por ahí que. Esta novela, como alguien la quiera spoilear, te revienta todo, ¿no? Porque va más allá, ¿no? Es como cuando tú querías ir a ver a Matrix, tú veías el tráiler al principio y no sabías de qué iba a decir. No sé qué voy a ver. Y Sí. llegabas a Matrix y en un momento dado dices, ah, vale, vale. De acuerdo. Bueno, con algunas novelas pasa eso. Quizá con esta lo ocurre lo mismo. Y hay un aspecto que me parece fundamental y es el hecho de que creo que se puede traer elementos que suenen a, que recuerden a, pero mezclarlos de un modo que sea lo más original posible. Y eso ha sido lo que he intentado con la novela. No sé si me ha salido o no, pero por lo que veo, a ti te ha funcionado. De momento me ha funcionado, pero muchísimo. O sea, tú ya sabes que yo contigo soy muy honesto. Y además creo que es de las reseñas en el que tiene por detrás el libro eh, más auténticas, porque genuinamente es que lo estás dejando entrever con lo que dices. Y es que es genuinamente un thriller adulto de superhéroes con componentes de ciencia ficción. O sea, tal cual, es la palabra importante, thriller. Porque así es como se siente cuando lo lees, ¿eh? O sea, estás como, hostia, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás? ¿Qué están ocultando? Aquí se está cociendo algo. ¿Qué se está cociendo? Vale, ya me imagino lo que hay. Pero, hostia, ¿y este otro? Y ahora de repente, o sea, todo el tiempo, y por eso me ha parecido posiblemente tu novela más ágil de leer, porque, hostia, es que se bebe. Y, y es la sensación esa de que todo el tiempo hay. Me estás poniendo una zanahoria o una caña delante todo el tiempo. Y siempre quiero más, y siempre quiero más. Y entonces, claro, se hace muy ágil porque pese incluso a no tener unos capítulos súper cortitos, o sea, no son tampoco muy extensos, hay alguno que otro que sí, pero es que incluso esos, como están narrados de esa forma que mezcla lo epistolar con lo más puramente narrativo, es como si tuvieses varios capítulos Mm. concatenados dentro del mismo y además con estos separadores tan chulos que le has puesto que son las máscaras de Curión. De Curión, protagonista de la novela, nuestro prota principal, nuestro super supradalid más potente, que, ostras, podría, o sea, creo que con un protagonista siempre está el riesgo de que no te puedas identificar con él, ¿no? Y habrá quien no lo consiga. A mí, este tipo se me hace fácil de ponerme en su piel, pese a no haber tenido vivencias similares. Digamos que su forma de pensar y su forma de expresar sus pensamientos me parece muy humana. O sea, no sientes como, madre mía, este es un tipo que tal. Porque incluso el propio Superman, porque en equivalencia de poder podríamos estar hablando de algo parecido, incluso el propio Superman quizás es demasiado cándido, pese a ser muy humano. Pero este de Curión,
Julek Diamandis, que me mola mucho el nombre, es más una persona con los pies en el suelo, ¿no? O sea, es como un tipo normal con el que podrías irte a tomar una cerveza, pero que por dentro sí que se le ve que está más allá. O sea, él tiene una ambición superior para con sus iguales. O sea, él quiere hacer las cosas bien, pero está dispuesto a hacer, pues no sé si lo que haga falta, pero desde luego mucho. La clave, me da todavía la sensación a mitad de la novela, que es ese héroe que a mí me gustaría que llegase a nuestro planeta. Veremos a ver luego. Sí, bueno, y al principio sí es cierto que tengo que presentar su faceta un poquito más oscura porque, vamos a ver, se trata de un personaje que está siguiendo un poco la norma de allí donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Mm, No es fácil, no es fácil llegar a un sitio, a una empresa y empezar a directamente a imponer tu ritmo, ¿no? Te tienes que adaptar. Y por toda la tradición superheroica que ha habido en este mundo, uno, por muy poderoso que sea, no puede llegar y ya directamente empezar a imponer, ¿no? Su orden y hacer lo que le dé la gana. Hay como una especie de protocolo, por decirlo de algún modo, para asomar el hocico por aquí, por este mundillo del superhéroe. Y claro, en el momento en el que empieza la novela, este tipo en particular de Curión ya está en esa situación en la que él cree que podría empezar ya a cambiar las cosas, a poner en marcha su plan. Entonces, vamos a ver un poquito a través de un personaje femenino, de una superheroína que entra justo en estos momentos, acaba de entrar en el grupo, y a través de los ojos de ella vamos a ver cómo es él, ¿no? Al principio. Entonces, él le va a enseñar un poco el mundo tal y como está, en plan, esto es lo que hay. Esto es lo que hay hoy, ¿vale? Y no mola mucho. Porque los supradalides o es que la cuestión es que incluso se ha rechazado el término superhéroe por y además es que han sido las manos negras típicas, los poderes fácticos, o sea, los de siempre, ¿vale? Políticos y demás, por todas las implicaciones que tiene. Y no, lo que interesa es que los superhéroes pues sean las armas de destrucción masiva de sus respectivos gobiernos. Es decir, no, incluso pueden llegar a ser productos, ¿no? Productos de puro marketing. Entonces, se inventa este término de supradalid, que aunque se usa de forma continuada y demás, de Curión ya desde el principio de la novela dice, es que podemos aspirar a más que ser esto. Es que podemos ser superhéroes, ¿no? Y de hecho, la palabra superhéroe es la más importante en la novela, por eso se cita solamente pues 2 o 3 veces, ahora mismo estoy tirando de memoria, creo que se cita en 3 ocasiones, ¿no? Pero cada vez que sale tiene sentido, porque es mm. a lo que hay que aspirar. No a ser un supradalid, que a fin de cuentas es lo que el gobierno quiere que sean, sino ser un superhéroe. O sea, según el concepto clásico, los parámetros que tenemos en la cabeza, pero que ya no están. La novela al principio, obviamente, las comparaciones con The Boys, Invencible, todo esto van a ser obvias porque es lo que la gente conoce. Pero en el mundo del superhéroe hemos visto muchísima corrupción y digamos que ya es una cosa que está como muy sabida, es un Mm, aspecto que ya está muy desarrollado, ¿no? Pero bueno, obviamente, pues a la gente le va a sonar un poquito a The Voice al principio, aunque yo creo que esta novela es un poquito más cruda, es un poquito más seria, y como hay menos cachondeíto y menos gamberreo, pues probablemente precisamente por eso todas las cosas que pasan que son realmente horribles parecen horribles, o sea, son horribles de verdad, ¿vale? mm, Sin llegar a hacer el gore y sin llegar a hacer chistes de gente que se hace pequeña y revienta la polla a alguien, ¿vale? Entiéndeme. claro, Entonces, sin llegar a caer en eso, sí que he querido que se muestre un mundo que es crudo, es duro y que hay que cambiar, cojones. O sea, si puedes hacerlo, eso es. deberías hacerlo. Entonces, al principio va un poco a confiar en la nueva Supra Dalit para que vea un poco lo que él pretende hacer, porque algunos podrían estar ya como ya tan imbuidos, ¿no? En el sistema que quizás no sean capaces de ver lo que él propone. Pero si acabas de llegar de nuevas y de algún modo él mismo recuerda cómo él era cuando empezó, pues quizá sea capaz de ver un poco la envergadura de su plan, que básicamente es hacer lo que debería hacer un superhéroe de verdad, que es intentar hacer del mundo un lugar mejor. No que en una Nueva York con 4.877 superhéroes cesados y registrados ilegales
sigue habiendo delincuencia y sigue habiendo barrios por los que no puedes adentrarte por la noche, pero ¿qué cojones es esto? No puede ser. O sea, yo solamente por tener miedo a que un Daredevil me pillara en un callejón y me inflara palos, o Spiderman o alguno de estos, yo es que no robaría ni un coche. Pero sigue habiendo un montón de delincuencia. Y en este mundo no, porque en este mundo sí es verdad que los superhéroes dan miedo de verdad. Entonces los que se atreven a hacer cosas es que son gente que ya está muy bien situada en altas esferas o que de algún modo, es que claro, si al final algún negocio da dinero, lo mejor es apropiarse de él, ¿no? Es como las armas, por ejemplo, dan dinero. ¿Cuál es el mayor traficante de armas del mundo? Pues el presidente de los Estados Unidos el primero, el presidente de Rusia el segundo, en fin, entiéndeme, porque al final acaban convirtiendo esos negocios ilegales en sus negocios. Y esto puede parecer ahora muy cafre, pero es que es la realidad. O sea, es una ley de vida. Y entonces, después de que le haya enseñado lo malo que hay de que te conviertas en un superhéroe y de repente te conviertas en una herramienta del sistema, él va a poner en plan su práctica y a ver qué pasa, a ver qué sale. Pero lo quiere hacer no de un modo, golpes de estado en el mundo de los superhéroes hemos visto alguno que otro, siempre es como muy, es más pues es que un golpe de estado tiene que ser usurpación, no tiene que ser legal. Pero dentro de bordeando la legalidad o sea, y tratando de hacerlo de la forma más democrática posible, puedes acabar haciendo, que es un poco el contraste con el que a mí me gusta jugar en esta novela. En plan, estos héroes son súper librepensadores, abogan por la libertad o justo por todo lo contrario, porque a algunas personas le pueden parecer un poco fascistas y a otras personas justo todo lo contrario, ¿no? Entonces, siempre he querido estar ahí jugando con el tema de que estos superhéroes obviamente no pueden seguir con las reglas del sistema y conseguir su mundo ideal cuando el sistema está pensado para que no se permitan ese tipo de cosas. Y es que al final yo creo que es una manera, ¿no? de un poco coartar y de estar cortándole las alas a las personas que realmente tienen poderío para subírsele a las barbas a los que están mandando, ¿no? El sistema está pensado para que los que están arriba sigan estando arriba durante siglos, ¿no? Pero un superior no tendría por qué hacer eso. Ni no tendría por qué atarse, ¿no? Es como si tú eres un adulto y vas a un patio de recreo y te adaptas a las reglas de los niños, cuando tú podrías decir, no, no, es que aquí yo podría ser el que mandara y todos vosotros vais a hacer lo que yo diga porque yo soy el que tiene más fuerza, soy el más listo, tiene más experiencia. Y sin embargo, en este mundo lo hacen, ¿no? O sea, hombres que podrían ser superiores siguen a otros que es como, pero porque, bueno, personas, ¿entienden? Y un poco de Curión lo que tiene es ese sueño y durante toda su carrera como superhéroe ha estado buscando el momento idóneo y al principio de la novela es justo en ese momento en el que está a punto de dar ese paso. Aunque todavía está jugando con el sistema. Él cuando empieza la novela o cuando empieza a contar los acontecimientos donde se sitúa la novela, es verdad que él ya está en un punto donde está en posición de hacerlo. Aunque él está narrando un poco toda la novela, porque digamos que la cronología va de atrás para adelante, aunque yo creo que en todo momento se entiende dónde estamos. Pero él ya ha pasado por todo eso. O sea, lo que haya conseguido o no lo haya conseguido, ya lo ha conseguido o ya lo ha perdido o ya ha fracasado. O sea, estamos después. Entonces, vamos a averiguar si realmente se ha salido con la suya o no, cuando empiecen a hacerle entrevistas y todo este tema. No sé, me parecía una idea interesante porque dentro de que yo he leído muchos cómics y he visto cosas que se pueden parecer, y esta novela va a recordar a otras muchas cosas, ¿vale? Porque a fin de cuentas, esta mentalidad de Decurión se puede recordar a la mentalidad de Superman de Kingdom Come, por ejemplo, del cómic Kingdom Come. Que no tiene nada que ver esa historia con esta, pero Claro, pero podría en cierto modo, tal vez. claro, la filosofía podría recordar a. Entonces va a estar llena de cositas que pueden recordar a, porque los tropos del género son los que son, pero yo he querido salirme todo el rato por la tangente, en plan, aunque vaya a parecer que va a pasar esto, no es eso lo que va a pasar. Y bueno, el libro, pues obviamente, yo no sé cuántos giros argumentales te has encontrado tú, pero hay un montonazo de sorpresas y algunos personajes que entran y dices, pero vale, esto puede ser interesante, pero ¿a dónde va? ¿Qué tiene que ver este con la trama principal? Sobre Luego, todo eso, Antonio. poco a Sobre todo poco se eso. va hilando. Claro, tanto giros, lo que es giros de madre mía, esto iba por un lado y ahora va completamente por otro. Bueno, ha habido uno que sí que te vuela un poquito la cabeza. Al menos en la primera mitad del libro, ha habido un momento que se ha sido como, hostias.
Pero luego, sorpresas sí son continuas. Pero precisamente por eso, porque te haces una idea, tú ya sabes que lo que ha ocurrido, para bien o para mal, porque te lo están contando. Te están contando con la persona implicada. Pero todo el tiempo da la sensación de que vas a llegar hasta, por ejemplo, vas a llegar hasta un límite, pero claro, el capítulo siguiente resulta que la parte epistolar te lleva a un punto que dices, no, es que el límite no estaba aquí en 10, es que el límite de momento parece que está en 50. Y luego dices, hostia, que no está en 50, que el límite igual está en 1000. Entonces, claro, dices, ¿en qué momento esto se ha ido tantísimo de madre? O sea, ¿cómo es posible que este hombre que me está contando dónde empezó haya acabado donde ha terminado? Y, y, y lo pregunta sobre todo es, ¿cuánto tiempo lleva planificando esto? Pues posiblemente, por lo que se da a entender, posiblemente toda su vida. De un modo u otro, toda su vida. Tener unas relaciones complicadas en la infancia, un evento con su padre y su hermana muy dramático, ¿no? En su juventud, que marca mucho y a mí como lector me pareció muy potente. Entonces, claro, mm, sigue la cosa de, vale, incluso ahora que estoy bien, estoy empezando a ver eso que comentas de este nuevo orden, hostia, es que no sé qué va a pasar. Porque tiene que venir algo más. O sea, tiene que haber alguna dificultad, algún problema. Y sobre todo, a raíz de esa primera gran sorpresa, ese primer gran giro, digo, lo que esté pasando es una. Hay como varias capas. Y eso caracteriza mucho a los thrillers, que hay capas. Y yo creo que aún no estoy rascando digamos, el plano más lejano, ¿no? La visión más de conjunto. Y eso es satisfactorio cuando estás leyendo porque no aburre. Que creo que al final, seamos honestos, la principal motivación de una novela, al menos una novela como esta de ficción de superhéroes, aparte de transmitir algo que te haga sentir y pensar, es entretener. Y de momento lo consigues muy bien. Además, tú ya sabes que soy un gran fan del género de acción. Y la acción literaria, pues hay gente que la trabaja muy bien y gente que no tanto. Aquí, tanto en el tratamiento de superhéroes como en el tratamiento de la acción, se nota que tú, joder, eres un consumidor bastante veterano de ambos, ¿no? Y una vez más, como ya conseguiste en El Foso de los Olvidados, aquí nos muestras una acción muy bien narrada, muy bien medida, que si esto fuese una película, sería aquellas en las que la acción se muestra de tal forma que no te pierdes nada. Para todos aquellos que queráis saludar a Antonio Runa en persona, vais a poder encontrarle la semana que viene en la Feria del Libro de Madrid. Podréis encontrarle el domingo 7 de junio de 5 de la tarde a 6 de la tarde en el puesto de Alcalá Comics o el sábado 13 de junio de 7 de la tarde a 8 en los cómics Generación X. Por otro lado, si también sois oyentes de la órbita de Endor y os hace ilusión, también podéis ir a conocer pues, a Antonio Runa, a Antonio Monfort, a Jaime Angulo y a Paco Garrido en Akira Comics, en un doble evento que consistirá en una charla sobre superhéroes más la presentación de Supradalid, la nueva novela de Antonio Runa. Esto lo podréis hacer el viernes 12 a las 6 de la tarde en Akira Comics, insisto. Seguimos con la entrevista. ¿Y qué te ha inspirado, sobre todo, de literatura, porque sabemos que cómics, por supuesto, pero en lo literario, ¿a ti qué te ha inspirado para escribir esta acción de esta manera? Bueno, en lo literario, pues es que tampoco sabría decirte qué me ha influido. Yo sí es verdad que a lo largo de, bueno, yo sabes que leo muchísimo, ¿no? Entonces sí que me he dado cuenta que hay algunos autores que, por ejemplo, el tema de la acción y demás lo manejan mejor que otros, ¿no? Y ha sido como una cosa que yo no siempre me he encontrado en la literatura. Robert E. Howard pues podría crear muchos ambientes muy buenos, pero así buenas secuencias de acción con Conan yo creo que no sabía hacer. Y del mismo modo te puedo hablar de otros muchos autores, ¿no? Y por eso cuando me encuentro con algunos que sí que saben plasmar secuencias de acción y las hacen muy visuales y muy dinámicas, aunque haya gente muy buena, pues me suele gustar. Pero yo es que desde siempre me ha gustado eso, ¿no? El tratar de representar muy bien toda la acción para que, bueno, ahora se suele decir y que para que sea cinematográfico. Suele hablar mucho de eso, ¿no? Este libro es muy cinematográfico, pero bueno, no deja de ser una manera de
de que el lector, iba a decir el espectador, el lector vea lo que estás proponiendo, porque hay muchas personas que escriben sus novelas y a base de contar, pero no, creo que no saben recrear. Y eso que son autores que meten mucha acción, pero es como me aburres y has metido 17 veces el término patada transversal o lateral o lo que fuese. Y yo como, vale, esta pelea ya me está cansando. Y también es verdad que en muchos autores leída una secuencia de acción ya la has leído todas, pues básicamente es lo mismo de siempre una y otra vez. Y yo siempre le he dado mucha importancia a esto, por eso me suele hacer gracia encontrarme con novelas que realmente son exitosas en ese sentido. Tú lo sabes muy bien, pues debido al nombre de tu canal. Hay muchas novelas de Warhammer 40.000 que tienen una acción que está muy bien descrita, pero luego hay auténticos inútiles en este sentido. Están escribiendo novelas de Warhammer 40.000 y es todo el rato, o sea, por mucho que haya mucha descripción, no te atrapa y me aburren. O sea, ¿cómo puedes estar leyendo secuencias de acción y estar aburriéndote, ¿vale? Y eso a mí me ha pasado con novelas de este estilo. Y hay autores que se le dan muy bien. Yo creo que el que ha ganado mucho es, por ejemplo, Joe Abercrombie, cada vez lo hace mejor, pero no creo que al principio en sus primeras novelas lo hiciera tan bien. Y algunos otros, pues quizás sean muy visuales. Brandon Sanderson, pues quizás no sea un inútil total representando amor y secuencias románticas y así, no es su fuerte. Pero, por No, no ejemplo, lo es. hace secuencias de acción que están bastante potables. O sea, está bastante bien. Yo he querido encontrar mi estilo, porque el hecho de que quieras apreciar el trabajo de otras personas y te pueda influir de algún modo no significa que luego lo vayas a copiar. Yo he querido en todo momento que mi estilo sea mi estilo y ya está, y contar mi forma de escribir y mi voz, por decirlo de algún modo. Por eso siempre me suele gustar que no haya dos secuencias iguales. Por eso en este relato, aunque hay algunos enfrentamientos, ¿no?, con enemigos, no son iguales, no tienen nada que ver. No hay dos peleas iguales, no hay dos situaciones iguales. Hay momentos de diferente épica, por decirlo de algún modo. Incluso yo creo que el momento más sonado del libro ni siquiera es un enfrentamiento de Decurión con otra persona, es otra cosa que hace, en mi opinión. Ya llegarás, me imagino. Con lo cual, sí es verdad que para mí es muy importante que haya acción y que esté bien descrita, que la gente no se pierda, porque me pasa en muchas ocasiones que están pasando cosas, puede que sea un tiroteo, puede que sea una secuencia de acción y no me acabo de enterar muy bien de lo que está pasando, probablemente porque esa persona quizá tenga mucha habilidad literaria para otras cosas, pero quizá el término de acción como que se le escurre. Y es que es más difícil de hacer de lo que parece. Sí. Porque realmente en terrenos de novela y demás, los sentimientos parece que es lo único que importa, pero yo creo que si te vas a molestar en meter una persecución o algo así, debería llegarle al lector. Por eso son las secuencias que a mí más tiempo me llevan. Me tomo mi tiempo para escribir una secuencia de acción y luego la leo, la releo, reescribo y reescribo, porque al final hay que toquetear mucho para que quede como tú quieres, ¿no? Porque si no, puede llegar a ser farragosa, puede llegar a ser muy lenta, con mucho verbo y entonces. Cuesta bastante. Pero al final el resultado tiene que ser muy, muy agradable para el lector y que le impacte. Y sobre todo en este tipo y en esta novela en concreto, pues hombre, la escala es una escala muy importante, la más grande que yo he usado hasta este momento, con lo cual el clímax final es el último tercio yo creo que es de lo más dinámico que podré llegar a escribir y bueno, pues tiene un poquito de todo. Y ya te digo, no te puedo dar, te he dicho los nombres de algunos cuyo trabajo me gustan. Creo que, por ejemplo, dentro de la Black Library hay gente muy buena como Aaron Densky-Bowden, que es muy bueno, es particularmente bueno con las secuencias de acción. Y Dan Abnett no es infalible, porque hay veces que yo no creo que siempre lo consiga, pero cuando lo consigue lo hace muy bien. Es muy dinámico y es muy visual. Dentro de que prácticamente casi todas las secuencias de acción de las novelas de Warhammer 40.000 son básicamente la misma, porque no hay, bueno, puede haber componentes de variedad, pero al final muchas se parecen a otras, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas yo creo que son interesantes. Y yo creo que son
Hay otro autor que me gusta mucho que es Chris Wright, me parece que me parece que también hace un muy buen trabajo a la hora de escribir acción. Y todo esto pues se tiene que valorar, dentro de que al final pues ellos son autores corporativos que forman parte de una empresa que saca libros de una temática concreta y específica. Pero bueno, yo creo que si escribieran sus propias novelas, aunque yo he leído algo de Dan Abnett por ahí aparte, ¿no? Todo lo que tiene que ver con marines espaciales, Warhammer Fantasy, todo este tema. Y bueno, yo ya te digo, todo lo que tú ves por ahí en cine y demás, siempre me planteo, ¿cómo plasmaría yo esto? ¿Cómo escribiría yo esto? ¿Cómo trataría de llevar eso que estoy viendo en una película a un Word? Es complicado, pero hay que darle muchas vueltas. Yo ya te digo, diciéndote esto es que no puedo decir más, pero para mí es una parte importante y creo que quizá en las novelas de terror es diferente porque las novelas de Isaac Zarco son distintas y tienen otro ritmo, incluso son más lentas y no son tan trepidantes, pero todo esto que estoy escribiendo en estos últimos años pues tiene que ser muy, muy dinámico y casi en tiempo real, lo cual no es muy complicado. Ya te digo que muchas veces no puedes extraer toda tu influencia de un solo sitio. Tienes que picotear de muchas cosas y luego tratar de amoldar todo eso a tu propia autoría, que al final de eso va, ¿no? De que no seas un trasunto de otra persona, sino que seas tú o que intentes ser tú. Dentro de que al final luego la gente te va a comparar con X o con Y, ¿no? Bueno, a ver, en el fondo, con todo lo que has dicho, has dado muchos nombres de autores. Quien no los conozca, que tome nota, porque hay mucha tela buena que cortar ahí. Pero, claro, en el fondo hay un consejo velado que yo me apunto como aficionado a escribir, ¿vale? Y me gusta escribir mis cositas también. Y es el diferenciar mucho las escenas. Y sobre todo, tú sin haberlo mencionado, has cumplido promesas, ¿no? Porque un libro, insisto, me gusta mucho enseñar la portada porque a mí me cae muy bien la portada. Creo que es de amor u odio. Conozco las dos versiones. A mí me gusta bastante. Y una novela de superhéroes que además se reconoce a sí misma como thriller, tiene que darte misterio, primera promesa cumplida, lo tiene, y segundo, tiene que haber hostias. Porque si no hay hostias en una novela de superhéroes, tú lo has dicho que, pues, ya, macho, pues para eso las emociones están, pero hay que repartir leña, ¿no? Y sobre todo, repartirla en situaciones muy diferentes, porque tal cual nos comentabas, la escala llega a niveles cósmicos. Entonces, claro, te encuentras pues una peleita más en la que pueden salir medio mal parados también los supras, otras en las que sabes que de ningún modo van a sufrir daño, pero se enfrentan contra gente armada, normal, otros que pues directamente tienen que moverse a super velocidad para atrapar ojivas nucleares en vuelo. O sea, es que estamos haciendo una cosa muy loca, ¿vale? Entonces, claro, la diversidad pues es plato de buen gusto para cualquiera, ¿no? Que le guste el género. Me gustaría terminar un poquito esta presentación del libro, esta charla, con una pregunta cliché que a mí siempre me parece muy divertida y que creo que sé lo que vas a contestar, pero quiero que me lo digáis. Si es, ¿cuál sería tu poder predilecto si fueses un Supra? Si solamente pudiera elegir uno, dices. Solo uno. Bueno, yo creo que tú lo sabes bien, ¿no? Yo elegiría. Pero claro, vamos a ver. Antes de responderte, te tengo que preguntar más cosas porque depende muchas veces del contexto. Venga. ¿Estamos en un mundo con más superpoderes? O sea, ¿hay superhéroes en este mundo? Podría haber, no sabes a cuánta gente le han dado a elegir un poder. ¡Qué tramposo! Claro, es que una cosa es qué superpoder elegirías, pero estás en el mundo de Marvel o de DC, o qué superpoder elegirías en el mundo real y eres el único que dispone de él. Claro, en función de de la situación y de la circunstancia y de cuál es mi mundo, pues yo te elegiría un poder o cualquier otro. Si fuera el mundo real este y de repente pues un dios me dijera, vas a tener un superpoder, el que tú quieras, volar, invisibilidad, lo que te dé la gana, yo elegiría telepatía. Pero además o sea, no me lo pensaría ni una vez, porque al fin de cuentas el mundo lo hacemos bueno o malo nosotros. O sea, al final una persona es feliz, infeliz, tiene éxito o no, en función de su correlación con todas las demás personas, ¿no? Es la humanidad, el resto de la humanidad la que va a condicionar tu vida. No puedes prescindir del resto de la sociedad. Entonces, en un mundo como este, tener telepatía, para mí lo es todo
porque podrías anticiparte a una traición, podrías en un momento dado, pues qué sé yo, podrías en un momento dado controlar mentalmente a alguien para que no hiciera algo. Estarías todo el rato anticipándote la situación. También tiene muchos problemas, ¿no? Porque si ves que realmente tu pareja ya ha dejado de quererte o lo que sea, lo irías viendo progresivamente hasta que un día dirías, es que no siente ningún aprecio por mí. ¿De acuerdo? Entonces todo eso, pero yo creo que al final, aunque trajera cosas negativas, también tendría cosas positivas, ¿no? Está claro que... Naturalmente. Y en todas mis novelas, la telepatía, si existe, marca una diferencia abismal que no creo que ningún otro superpoder sea capaz de igualar. Y entonces, eso, has dicho que si fuese el mundo real, es que cambiaría la cosa si, por ejemplo, estuvieses en Marvel o en el mundo de Subra Dalí. Claro, es que si yo estuviera en el mundo de, yo que sé, un mundo con superhéroes, bueno, la telepatía no implica que en un momento dado, pues, o sea, la telepatía se puede sortear, ¿vale? También, o sea, si ya es un mundo donde ya sabemos que hay telepatas, se podría sortear. Y en un momento dado te la podrían jugar. ¿Y qué quiero decir? Tú, pues te siguen pegando un tiro y palmas. Te atropella un tren, estás troceado ahí como si fueras salmón. Eh, coño, pues a lo mejor elegiría otra cosa, pues más tipo invulnerabilidad o alguna otra cosa, ¿no? Puede estar bien eso de tener invulnerabilidad y decir, ay, no sé qué, y te tiras desde la terraza y no te pasa nada, ¿no? Haces a, balconing. a lo mejor rompes el suelo, pero a ti no te ocurre nada, pues todas esas cosas molaría más. Fíjate que me molaría más invulnerabilidad sin superfuerza que superfuerza sin invulnerabilidad, lo cual sería una cosa como un poco inútil, ¿no? Para mí, ojo. Te pegan unos leñazos tremendos, pero luego te clavan un cuchillo y te matan. Es como, ostras, pues no sé. Pero claro, normalmente una cosa suele venir acompañado del otro superpoder. Pero bueno, son cosas que molan, ¿no? Todo eso mola. Y en un mundo de superhéroes, ostras. Sobre todo si crees que vas a tener que enfrentarte a otra persona, es complicado. Pero incluso aún así, una buena telepatía, no me refiero a una telepatía floja, sino una telepatía con dos pares de narices, ¿vale? En plan, profesor Xavier, creo que incluso así seguiría siendo un poderaco que te pasas. Porque yo creo, y siempre lo he pensado, el profesor Xavier está muy infravalorado en Marvel y no le han sabido sacar partido. Creo que es el personaje más desestabilizador que hay y sigue, para mí, a mi juicio, aunque algunos autores le han sacado más partido que otros, yo creo que sería el personaje clave. Sin duda alguna, lo pasa claro. Luego están los que tienen bloqueo mental. Ah, a mí no me puedes leer la mente. Ostras, es que eso es trampa, copón. Bueno, yo. Claro, Pero bueno, es cierto que, es que si haces un personaje, al final la kriptonita debe existir. claro. Porque todo el mundo debe tener un talón de Aquiles, porque si no, pues no hay quien te frene. Es que es así. Aún estoy a la espera de descubrir si Julek Diamandis tiene talón de Aquiles. Ya lo veremos. Pues nada, Antonio. Pues muchas gracias por pasarte. A mí me hace ilusión, ya lo sabes. Y te deseo lo mejor con este libro porque genuinamente creo que hay que leerlo. En serio, tenéis que leerlo. Y que vaya Antonio también como merece para que pueda seguir sacando a libro por año. Que es lo que todos sus lectores constantes queremos. Pues sin Sí, más, además este libro es totalmente conclusivo. La idea era escribir, montar lo que tuviera que montar, sea sea muy gorda o no tanto, pero cerrar. Porque nunca lo pensé como la primera parte de. O sea, nadie me va a pedir, o no debería pedirme nadie una segunda parte de Supradalit, porque tú llegas al final y dices, vale, esto, o sea, nunca en mis novelas ha habido una mayor sensación de cierre que en esta, porque, bueno, las novelas de Isaac Tarko tú sabes que él va a seguir por ahí, a no ser que un día lo mate, pero siempre y cuando siga vivo, seguirá teniendo aventurillas. El Foso de los Olvidados se cerraba, pero quedaban cositas, era como se pueden seguir contando cosas de estos personajes y ojalá cuente otra historia diferente, porque no sería realmente una secuela, pero con los mismos personajes en el mismo mundo después. Pero este es como, yo creo que sí que da una sensación de, vale, no va a haber más, no debería haber más, cierre. ¿Que hay que escribir más? Se escribe más, pero yo creo que da una sensación de conclusión genuina. pues macho, ya estáis avisados. Una novelita fresquita para el verano, para llevarse a la playa, para llevarse a la montaña. Y pues nada, sin más. Nos vemos en el siguiente, Antonio. Un abrazo. Chao. Un abrazo para ti y para todos los espectadores.